Esto no es una pipa, decía la famosa obra pictórica surrealista, para, de alguna manera, hacer reflexionar al espectador sobre el objeto pictórico que veía. Tranquilos, no me voy a meter en el rollo de historiador del arte, ni me voy a poner filosófico, pero es que la película de la que quiero hablaros hoy no es ni una secuela, ni un remake, ni una secuela espiritual, como dicen sus protagonistas, de aquella a la que referencia en su título. Estoy hablando de Anaconda, que es una de las principales apuestas del estudio Sony para esta temporada. Y la propia Sony insiste en que esto no es una película de terror como la Anaconda original de Jennifer López, que era una peli de monstruos de serie B de los 90, que tuvo un razonable éxito en el verano del 95-96, creo recordar. Yo la vi en cine y que ya en su momento era un espectáculo un poquito kitsch, un poquito de serie B. Los efectos digitales cantaban un poco, pero fue una película que funcionó, porque era una peli de monstruos clásicos y en ocasiones todavía se toca la fibra con ese tipo de espectáculos al estilo Tiburón. Ahora la cosa es mucho más difícil todavía que en los 90 y lo que han decidido hacer en Sony es una comedia sobre dos amigotes que deciden hacer un remake porque de alguna manera se hacen con los derechos de la película de Anaconda original. Así que se van al Amazonas a hacer su propia versión. Paul Rudd y Jack Black son los dos protagonistas, aunque tenemos por ahí a Steve Zahn y Thandie Newton, que son dos amigotes un poquito inverosímiles y que yo creo que es uno de los aspectos flojos de la película. Una película que, por otro lado, tampoco está inventando la rueda a la hora de adaptar de manera cómica algo que en el pasado fue serio. Si os acordáis de Infiltrados en clase, que tuvo dos películas con Channing Tatum y Jonah Hill, lo que se hacía era adaptar una serie policíaca de los 80 que iba en serio. Y lo que se hizo con Starsky Hutch, con Ben Stiller y Owen Wilson, pues 3/4 de lo mismo. Era una comedia un poquito burlona de los estereotipos de los 70 y que al final también te entregaba una película policíaca, pero en tono cómico. Bueno, la verdad es que una vez desentrañado esta especie de complejo magma de lo que es Anaconda, te diré que al final lo que tienes es un resacón en el Amazonas, es decir, una comedia de amigos tratando de hacer una película y tienes cine y dentro del cine y dentro del cine y dentro del cine y también una reflexión más o menos divertida sobre cómo Hollywood es poco original y solo utiliza franquicias y chistes un poquito a costa de eso, que yo creo que a los frikis y a los que estamos acostumbrados a ver películas de acción y películas de superhéroes y nuevas versiones y reboots de Desafío Total y de películas de los 80, pues vamos a pillarlas todas. En ese sentido, bien. Y en ese sentido de los actores, pues bien, porque Jack Black, lo odies o lo ames, es Jack Black siempre y aquí está a tope, y lo mismo con Paul Rudd, actor que parece no envejecer. Pero te voy a decir el gran defecto de Anaconda, y es que, aunque quiera ser una comedia, sí que hay momentos en donde la película tiene víctimas, y entonces ahí es donde el director se pierde, y ahí es donde yo creo que esta película, Anaconda, hubiera necesitado un director con una ambición en la puesta en escena, pues similar a la que, por ejemplo, tuvo Ben Stiller dirigiendo Tropic Thunder, que era otra película que hacía exactamente lo mismo con Platoon y otras películas de guerra, es decir, hacer una cine dentro del cine sobre una peli de guerra y el resultado era una comedia, ¿no? Yo creo que Anaconda juega en esa liga, pero le falta director o le falta algo de presupuesto, aunque he de decirte que los efectos visuales y la propia Anaconda no está nada mal, y esta es muchísimo más grande que la de la película de Luis Llosa, familiar, por cierto, de el fallecido recientemente Mario Vargas Llosa. Dirigió también El Especialista, una película de Stallone y Sharon Stone que fue delirantemente divertida y de la cual mi compañero Dani Palacios y yo hicimos un podcast par impar. Búscala por la Apple Esfera, que igual te divierte escucharlo. Como te digo, las escenas de acción que las tiene me parecen un poco chapuceras, pero donde la película sí que entrega es en el lado de los actores y en la química entre ellos. Aunque te voy a decir que la subtrama que hace referencia a Daniela Melchior y que es la parte seria de la película, que es necesaria para sustentar las barbaridades de este resacón en el Amazonas de los otros cuatro, está también mal integrada en el conjunto. Con lo cual, es una película que acierta en lo difícil, en esa especie de magma de distintos niveles, como estos personajes están reflexionando sobre su película de terror, que no es solo una película sobre una anaconda, la anaconda es un tema, significa algo, ¿no? Efectivamente, significa algo, significa cómo la vida ha pillado de improviso a estos personajes sin que ninguno haya tenido éxito en su vida. Es un tema muy de las comedias de Judd Apatow, de llegar a los 40 y a los 50 y no tener ni puñetera idea de quién eres. Bueno, de eso va realmente la película, o sea que sí, efectivamente Anaconda tiene tema, con lo cual Anaconda es una película
película meta, aunque sea simplemente una comedia de amigotes. Pero yo creo que una mejor ejecución le hubiera venido francamente bien. Por ejemplo, hay una escena en donde se hunde un barco que la película obvia completamente y el director no lo sabe llevar particularmente bien. Y hay un clímax con Anaconda que es muy espectacular y que yo creo que se podría haber aprovechado algo mejor. Y en definitiva, cuando hay una víctima, yo creo que la película se podría haber recreado un poquito más sin dejar de ser, repito, una comedia. Edgar Wright en Zombies Party lo entendió perfectamente. Y en esta, pues yo creo que tienen miedo de distanciarse de una comedia relativamente autorizada para todos los públicos, cosa que ni siquiera sé lo que es. Me lo he pasado bien con Anaconda, que dura solo 90 minutitos y te sirve para meterte un poquito en un género que Hollywood ha dado bastante de lado en los últimos 10 años, como es la comedia. Están probando a ver si la comedia está volviendo a funcionar y, oye, hay que demostrarles que sí, que queremos verlas. Y Anaconda es un invento dirigido un poquito a tal efecto. Así que, nota, si eres de nota, la podemos poner un 6,5. Me parece una correcta película que podía haber estado algo mejor, pero que en todo caso acierta en aquello que pretende hacer, que es divertir al espectador con una comedia de amigotes a lo Resacón en Las Vegas, en este caso en el Amazonas.